6 minutos, un hombre fue asesinado la madrugada de este martes en el barrio Santo Domingo de Barranquilla. El crimen ocurrió en vía pública de la calle 90 con carrera 2C y de acuerdo con la versión entregada por testigos, la víctima, identificada como Rafael Ángel Manjarres Laya, de 36 años, sostuvo una riña con un sujeto en las afueras de un establecimiento de diversión donde se encontraba. Su victimario lo rodeó con los brazos, le propinó varias puñaladas, seguidamente desenfundó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones. La policía del cuadrante hizo presencia en el lugar y los uniformados fueron recibidos con disparos, registrándose un intercambio en el que el agresor y un acompañante lograron escapar a bordo de una motocicleta. Rafael Ángel fue auxiliado y trasladado a la clínica San Ignacio, donde los médicos confirmaron que había ingresado sin signos vitales. El senador liberal Mauricio Gómez Amín explicó que la reforma política se hundió porque llegó tarde al Senado de la República para su estudio y aprobación. Manifestó que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pretendía que el Senado acogiera el texto de la Cámara de Representantes y la aprobaran a pupitrazos. El gobierno nacional y el presidente Gustavo Petro deben serenarse y no atacar al Congreso porque no le aprueban los proyectos de ley, puntualizó Gómez Amín. Advirtió además que el jefe de Estado debe respetar la independencia de las altas cortes en el país. Bueno, porque llegó tarde. Imagínense que lo que el ministro Cristo quería era que pupitreáramos la reforma sin discusión y acogiéramos el texto de Cámara. Es lo que no puede pasar en una democracia. Pasar un proyecto tan importante que, por ejemplo, hablaba de la prolongación de las curules de la FARC por 8 años más, un artículo que fue aprobado en la Cámara sin discusión. Yo creo que el país aplaude lo que se logró ayer, aplaude lo que se logró en la ley de financiamiento, porque al final de todo estamos blindando la democracia del país y cuidándole el bolsillo a los colombianos en materia económica. La senadora del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, advirtió que la reforma política se hundió en el Congreso porque tocaba fondo y no solucionaba nada. Dijo que esta reforma busca manipular la política a través de la plata del Estado y entregaba privilegios a nuevos partidos, debilitando más a la democracia. Con esta reforma política nacían microempresas electorales, consideró Valencia. Primero, la reforma había ido degenerando en una cosa que era francamente inaceptable, dizque listas cerradas, pero al mismo tiempo elecciones anteriores, es decir, lo mismo que ya tenemos hoy, solo que duplicándole al Estado el costo de las elecciones, porque hay que hacer una elección para armar la lista y luego la elección con la lista. Entonces era simplemente caro y no solucionaba nada. Lo segundo, privilegiaba la creación de nuevos partidos. Entonces, cada vez que usted tuviera un número de militantes, incluso pequeño, iba a estar teniendo un nuevo partido, lo que va desmembrando la democracia, porque Colombia lo que necesita son partidos grandes, fuertes, que la gente sepa por qué está votando. Aquí lo que nos proponían era todo lo contrario, microempresas electorales de cada persona para que pudieran tener su partido. El representante de la Cámara por el Pacto Histórico, Ahmed Escaf, consideró que la reforma política es necesaria y que el gobierno nacional la volverá a presentar. Escaf rechazó que varios sectores del Congreso de la República celebren el hundimiento de importantes proyectos del gobierno nacional. Los enfrentamientos contra el presidente y el gobierno no le hacen bien al país. Esta situación no nos deja avanzar, afirmó el representante a la Cámara. Realmente es muy triste y doloroso que no se abran los debates, encajonar los proyectos y tenerle miedo al debate. Eso no habla muy bien de algunos sectores del Congreso, porque pues aquí no podemos satanizarnos. Mucha gente sí está dispuesta a que los proyectos avancen, se den y que gane pues obviamente el debate como debe ser en franca lid. Es muy triste esto, celebrar que se hundan proyectos del gobierno o cualquier tipo de proyecto me parece muy mezquino. Creo que la reforma política sigue siendo necesaria, es necesaria, no hay que desfallecer, no hay que rendirse. Esto se ha vuelto una discusión personal entre algunos congresistas. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, advirtió que las centrales obreras no pueden hacer una contrapropuesta frente al salario mínimo porque los empresarios no han planteado la suya. Reiteró que los trabajadores piden un incremento del 12%, lo cual fue presentado de la manera oficial a la mesa de concertación laboral. Arias señaló que a los empresarios no les sirven las cifras del DANE, sobre todo la relacionada con la productividad del país. Los empresarios hasta el momento no han presentado una propuesta para el incremento del salario mínimo del 2025, insistió el líder sindical. Pues sí, desafortunadamente
los empresarios pues se han puesto a cuestionar las cifras del DANE, ninguna de ellas les sirve, especialmente las de la productividad, y por tal motivo pues hace muy difícil cualquier posible negociación, y mucho más si en la mesa de negociación no presentan ninguna propuesta que uno pueda, así como se dice, para uno poder empezar a negociar tiene que haber propuestas en la mesa de negociación. Por su parte, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, confirmó que los empresarios y los gremios presentaron una cifra confidencial a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, para el aumento del salario mínimo en el 2025. Explicó que se hizo de esta manera para que la ministra pueda llegar a un acuerdo con los sindicatos del país. Bueno, en verdad vemos muy complejo que se llegue a una concertación frente al salario mínimo, que seguramente será fijado por decreto, reconoció el presidente de FENALCO. No, es importante precisar que lo del 5.2% fue una propuesta aislada de ACOPI, que no la compartimos ni la ANDI, ni FENALCO, ni Asobancaria, ni la SAC. Nosotros consideramos que no era prudente hacer una propuesta numérica precisamente por eso que usted está diciendo, porque entonces empiezan los trabajadores en el 12, ACOPI en el 5, pues ahí va a ser muy difícil hacer concertación. Entonces esto no se trata de una negociación de sube y baje, sino de llegar a unos acuerdos con respaldo económico, técnico, de razones y argumentos, como por ejemplo que la inflación está bajando al 5%, el año entrante es el 3%. En otras noticias, Rubén Llanos del movimiento No Más Peaje rechazó el anuncio del Ministerio de Transporte de un doble aumento en las tarifas de los peajes para el próximo año. Sin embargo, precisó que los peajes de Baranoa y Sabana Grande a cargo de la concesión Ruta Caribe solo tendrán un solo incremento a partir del 10 de enero del 2025. Los peajes de la concesión de la Vía al Mar sí tendrán el doble aumento que rechazamos, al igual que la comunidad, expresó Llanos. Advirtió que a pesar de las amenazas contra su vida, continuará su lucha contra los peajes en el Departamento del Atlántico. Esto no es más que la versión de Petro con la opción tarifaria de Duque, donde después que en la pandemia nos dijeron que no se iba a pagar los servicios públicos, salieron el año pasado y dijeron que eso simplemente fue un aplazamiento y que había que pagar la energía de la opción tarifaria. Así fue Petro. En el 2022 dijo que no iba a estar los peajes por cuestiones de la inflación, y ahora salieron con que eso era simplemente un aplazamiento y ahora tenemos que pagarlo. El secretario de Obras Públicas del Distrito de Barranquilla, Rafael Lafón, informó que avanzan las obras del malecón del suroriente. Señaló que en menos de 4 meses los contratistas taparon el arroyo y anunció que en próximos días el alcalde Alejandro Char inaugurará la primera etapa, que comprende 400 metros lineales. Se trata del malecón suroriente, 1.350 metros lineales, que se convierte en un gran parque que beneficiará a los habitantes de más de 4 barrios de este sector de la ciudad, expresó Lafón. Todo tiene alrededor de unos 1.750 metros lineales desde la calle 30 hasta el caño de la Uyama. Entonces, en esta etapa, el alcalde, como lo había manifestado pues en campaña y el día de su posesión, iba a tapar la herida de Rebolo, gran arroyo de Rebolo, por el basurero que se había convertido. La AAA lo limpia todos los días y todos los días había basura. Entonces se hizo ese tramo de 1.350 metros lineales, alrededor de unos 30.000 metros cuadrados, desde la carrera 23, ahí en el límite Rebolo, barrio Montes, hasta Rebolo, allá en la calle 8, ya prácticamente llegando al caño de la Uyama. Más noticias en este resumen informativo. El fiscal de Sintra Unicol, José Rodríguez, denunció una alianza entre petrismo y partidos de derecha para elegir a Ana Sofía Mesa como representante de los ex rectores de la Universidad del Atlántico ante el Consejo Superior. Recordó que durante la rectoría de Mesa en el año 2007 fueron desvinculados un gran número de trabajadores, se les violaron sus derechos, así como a los pensionados. Manifestó que entre los ex rectores que apoyan a Ana Sofía Mesa están Antonio Vallejo y Carlos Prasca. La llegada de Ana Sofía Mesa genera un mal ambiente en los diferentes sectores de la Universidad del Atlántico, afirmó Rodríguez. Sí, Harold, la verdad es que nosotros queremos denunciar ante la opinión pública un amangualamiento que hay entre sectores incluso del petrismo para traer a la señora Ana Sofía Mesa de Cuervo
a la Universidad del Atlántico. ¿Por qué estamos denunciando esto, Jaro? En un mes como diciembre, esta señora precisamente en el 2007, en enero, votó a 473 trabajadores de la Universidad del Atlántico. Fue una Navidad negra que pasaron los trabajadores de la Universidad del Atlántico. Además, en el periodo de gobierno de esta señora hubieron más de 10 muertos en la Universidad del Atlántico e igualmente se cercenaron los derechos laborales de profesores, trabajadores y pensionados en la universidad. 9:16 minutos, pasa este resumen de noticias y también queremos recordarle que tenemos